Hasta nosotros como sí, no, Es que en realidad porque es un manejo investigativo dentro de la misma organización, se me puede buscar bajar un poquito la responsabilidad de su integrante, hacer la mejor respuesta para la fecha. Sí. Bajar un poquito el proceso que para que esta forma reclame y sea no demandarle a hacer. ¿qué pasa? Que cuando se armó la ley de Caín, la gente como que se sintió súper en poder. Ay, la ley Caín, y vamos esto, y aquí y allá, y resulta que puta, de arriba te mandan los medios, tú vas, pero la cuestión no llega a ningún. Eso fue culpa del gobierno. A Yo ningún lo decía en la en gente las que no se interpretaciones por eso. previas. Pero veamos que hay algunos elementos que sirven. No, no todo es tan malo. Lo bueno es que se generó conciencia sobre el acoso laboral, que existía el acoso laboral y que no era normal que existiera. Lo malo es que generó demasiada expectativa, pensando de que iba a solucionar todos los problemas de acoso laboral. Ahora eso no se soluciona con una ley, ¿no? Hay una dimensión de prevención que yo creo que es importante al momento de comprender de qué hablamos cuando hablamos de acoso laboral. Y yo creo que sí ahí hay un déficit formativo, en general, dentro de los trabajadores. No se comprende qué es el acoso laboral. Se confunde con situaciones que son molestas, pero que no son acoso. Entonces ahí las compañías, por ejemplo, el caso gris que ustedes me mencionaron, que yo sea pesado no significa que soy acosador laboral. Pero si yo llego a un grupo y saludo a todos los trabajadores y a uno simplemente lo ignoro de forma sistemática, ya pasa a ser una conducta que no es solo de ser pesado, sino de aislamiento. Incluso que es un poco humillante, ¿no? Que lleguen todos y no tengan explicaciones por qué no te saludan. Que es distinto saludar cortado, ¿no? Saludar hola, 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 y a otros más efusivos, ¿no? Entonces, aquí también opera una racionalidad que no está escrita, pero que uno debiese preguntarlo colectivamente y llegar a un razonamiento compartido. Porque también acá hay que ponerse ahora en el lugar de ser denunciado por acoso laboral. Y muchos dirigentes denunciados por acoso laboral por parte de las jefaturas como una estrategia de bajar Pero la si yo, por presión. ejemplo, o sea, estoy desacuerdo con un jefe que me dijo algo y él me acusa de nectarín, porque yo le hice saber que estaba mal eso, que No, es que entonces ahí lo que hay que ver es la conducta. Las personas siempre pueden acusar. pero Eso es algo que tienen que comprender. ya, Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la acusación? Porque ustedes pueden denunciar al que acusa falsamente. Ahora, el problema de eso es que hay un criterio de admisibilidad. O sea, hay conductas que por el solo hecho de leerlas no constituyen acoso laboral. Y en esos casos se pueden declarar inadmisibles. Es decir, no abrir un procedimiento, porque los hechos no son acoso laboral. O sea, si usted me dice, el jefe me acusó porque yo en una reunión de trabajo le dije que su reunión era, o sea, su instrucción no tenía sentido para la labor que nosotros desarrollamos. Y le dije que era una decisión que no iba a cumplir. Imagínense, que no iba a cumplir. Y el jefe llega a la denuncia por ley CARI. Ahí no hay ley CARI. ¿Qué hay? Incumplimiento del contrato. Si es que a mí el empleador no me paga la remuneración en la fecha, es grave, ¿no? Pero no es acoso laboral. No pago de la remuneración en la fecha establecida en el contrato, en incumplimiento contractual. Si es que el jefe no me asigna las funciones que tenía yo que desarrollar y me tiene sin funciones, ¿eso qué es? Un otorgamiento del trabajo convenido, incumplimiento contractual. No es acoso laboral, por sí mismo. Si yo denuncio ese hecho, yo digo eso no es acoso laboral. Denuncia y pide la fiscalización por un trabajo convenido. Entonces, ¿qué ha provocado? Que cualquier malestar dentro de la relación laboral lo transforma en acoso laboral. Ahora, el acoso laboral es cierto ahora, y yo creo que acá se ha malinterpretado, que es cierto que un hecho grave puede ser acoso laboral. Por ejemplo, a mí me ha tocado profesores que han sido humillados una vez en público, completo, por parte de un director, que los insulta. Ese hecho es acoso laboral, uno solo. No había problemas previos, ¿no? Pero un hecho fue humillante. La persona tiene derecho a no ser sí.
¿Puede denunciar por acoso laboral? También. ¿Puede ser sancionado el director? Sí. Pero denunciar casos aislados, por ejemplo, eso en una reunión no Claro, quiso seguirme, por no, decir lo que uno ya. piensa, Pero también está el tono. O sea, Mm. si yo soy jefe y gritoneo a un trabajador, aunque tenga razón el jefe, nada justifica que gritonee. Nada justifica, aunque tenga razón, aunque el trabajador haya cometido un error. Porque acá estamos en una relación laboral. No es una relación familiar, no es una relación de amigos, es una relación laboral de respeto. Entonces también hay trabajadores, por ejemplo, si el trabajador en buen chileno putea al jefe, podría ser una conducta de acoso laboral. Porque el jefe, ¿qué espera que tenga de respuesta? ¿Que lo putee de vuelta para igualar las condiciones? No. Lo puede denunciar por acoso laboral. Pero lo importante no es la negativa a la instrucción, es el tono con el que se responde. Y por lo general, y la experiencia dice que nunca estos hechos vienen de agua. Son muy raros los casos de laboratorio que uno puede decir, aquí hubo un caso de acoso laboral muy grave. Siempre hay distintos casos de distintas entidades que uno puede irlo sumando y constituyen acoso laboral. Muchas veces no son tan graves, pero van configurando el acoso laboral. Ejemplos de conductas de baja intensidad, pero que son acumuladas en el tiempo. Quitarle el saludo, no asignarles horas extras, asignarles los trabajos más pesados o de más mal gusto y que a los otros no los hagan. Y esas diferencias se sostienen en el tiempo. Cambio de turno pudiera ser también, bueno, Un solo cambio de turno no. no que le digan, mire, una persona se fue por su culpa y no, o sea, no le llamaron como para que hacer un careo y arbitrariamente le diga, prepárese porque el mes que viene lo voy a cambiar de turno. ¿Por qué? Una persona se fue por esto. Entonces ella le alega y le dice, mire, pero es que yo nunca tuve problemas con esa persona y si eso tiene tanto peso, ¿por qué no me llamó cuando esa persona estaba para hacer un careo, por ejemplo? Y ella decidió por su parte hacer el cambio. No, yo diría que si es solo eso, no es acoso laboral. Es un cambio de turno unilateral, de condiciones de trabajo. O sea, lo que ¿Ya? uno diría es mi turno es otro, Ok. lo he tenido durante 3 meses porque ahora me están cambiando de turno. Entonces, claro, en un momento incómodo, no toda incomodidad es acoso laboral. Entonces, eso es importante entenderlo, porque hay muchas denuncias que integra especialistas en eso, de denuncias cruzadas entre trabajadores, todos sindicalizados, donde ustedes al final tienen que también distinguir, ¿no? Porque claro, no es como ustedes tienen que hablar por el derecho de sus trabajadores, sí, está fácil, cuando es contra la jefatura que no está sindicalizada, pero ¿y cuando es entre colegas del mismo establecimiento y están todos sindicalizados? ¿Cuál es la recomendación que ustedes van a dar? Por eso esto requiere también un razonamiento, cuestión de que ustedes puedan asesorar al denunciado a la denunciada, o sea, como al denunciante y al denunciado, sin ustedes tomar parte, ¿no? Eso es importante también. Como ustedes no son los llamados a realizar investigaciones, la empresa, ustedes lo que tienen que decirle en términos, y ahí voy de nuevo con el ejemplo, que es distinto una denuncia falsa a una denuncia que los hechos no son constitutivos de acoso laboral. ¿Por qué? Porque el momento que yo los puedo descartar son distintos. Si yo denuncio que alguien me trata mal, que me humilla, que tiene hostigamiento laboral, que me genera sobrecarga laboral, aunque todo eso sea falso, el deber del empleador es investigar. Tiene que investigar, porque la denuncia es constitutiva de delito. Esto es muy parecido al derecho penal, ¿no? Después uno podrá decir, mira, me estaba acusando, no sé, de los hechos de hostigamiento y yo ese día no fui. Y ahí uno podrá probar de la falta de participación, pero es distinto cuando los hechos son constitutivos de acoso laboral, aunque no hayan existido. Ese es otro tema. Y ahí, lamentablemente, el denunciado, aunque sean falsos, va a tener que ponerse la investigación y esperar a que la investigación llegue a puerto. Entonces, eso, conductas que se consideran acoso laboral y que no son, es la sobrecarga laboral, sin estar asociada a otros factores. O sea, si ustedes están trabajando mucho, el problema no es de acoso laboral, es de que trabajan mucho. Entonces eso hay que solucionarlo mediante otro mecanismo.
pedir que contraten a otra persona, Eso es lo que no sé. negociarlo, pero no es acoso laboral. Que siguen cargando el trabajo a las Claro, personas pero que eso ya es un están. problema de carga de trabajo, no es de acoso laboral. Es denunciable, es grave, pero no es acoso laboral. Entonces lo importante es distinguir qué es acoso de lo que no es acoso y que igualmente es reprochable. Eh, Bien, yo diría que acá lo importante en términos prácticos al momento de construir una denuncia, lo importante es asociar hecho, fecha, prueba. Esa es la dinámica. La mayoría de las empresas ya tiene formularios que tienen esa idea. Entonces, yo puedo describir un hecho general. Esto ya me estoy poniendo más en la perspectiva del denunciante, el que sufre acoso laboral. Puedo en el primer párrafo decir que me han hostigado, me han maltratado, me han humillado y que la jefatura tiene un maltrato general en contra de mí y siempre ha sido así. O ha sido desde hace un año. Pero lo importante para efectos de la investigación es describir los hechos concretos luego de ese párrafo general. Entonces ahí yo lo que recomiendo es armar bitácoras, sobre todo en términos preventivos, porque a veces uno puede atajar algunas conductas, ¿no? Y evitar denunciarlas porque la denuncia no la pasa bien nadie al final. Las denuncias siempre son último rato, cuando ya el problema está bloqueado y no hay forma de solucionarlo, uno denuncia la infracción o denuncia en tribunal. Pero hay muchas conductas que se pueden evitar, incluso con una mediación interna, por eso hay reglamentos de prevención del acoso laboral. Pero ahí la bitácora que hay que hacer es ponerle fecha al hecho. Es decir, por ejemplo, con tal fecha en una reunión, el jefe me gritó. Testigos, habían dos colegas. Ponen el nombre de los dos colegas. En algunos casos no va a haber testigos. Fue una reunión solo con la jefatura. También lo pueden mencionar, pero daba demostrando un patrón de conducta. Y ahí uno podría decir, ya, esa vez, los dos fueron o no, tuvieron la reunión o no, hay correos de que la reunión no existió. Entonces ahí uno puede decir, sí, pareciera ser que aunque no lo voy a probarlo, sí me da una narrativa y dinámica de cómo eran ciertas reuniones de trabajo, etcétera. Entonces es importante tratar de identificar la mayor cantidad de hechos, las fechas exactas en que ocurrieron, si no recuerdan el día exacto, la semana en la que ocurrieron, el mes en la que ocurrieron cuando uno mira muy hacia atrás, y luego identificar la prueba. La mayoría del acoso laboral se prueba con testigos. Es Ahí está el difícil que problema. todo. A nosotros se nos crea un problema en las denuncias que hemos tenido porque la gente está muy preocupada de que no queda sin trabajo. Y cuando somos ya testigos, nadie quiere testiguar. No, yo no estaba, yo no vi, yo no eso, yo no. Claro, Como que ahí nadie depende se la. quiere mojar el potito, como se dice, por los compañeros. Y lo está pasando muy seguido. Claro, ahí yo trataría de conversarlo, porque, a ver, el que es testigo en un procedimiento administrativo queda protegido por la garantía de indemnidad. Es decir, si lo llegan a despedir, su despido vale mucho más, entre 6 a 11 remuneraciones adicionales. A los años de servicio, falta de aviso previo, recargos legales correspondientes según la causa Eso nos aplicada. explicó uno de la inspección que fue una vez. Sí. Nosotros tuvimos Yo no un caso conozco así. casos así, por lo general, de trabajadores despedidos siendo testigos, judiciales o en procedimientos Claro, administrativos. Para mí, claro, no te lo vayan a despedir a lo mejor, pero acá usan mucho que los cambian. Ah, uno está trabajando bien en un casino y, pues, pero eso también claro. es sancionable por garantía de indemnidad. Solo que, Entonces la gente no se quiere involucrar en... claro, pero eso es un problema, yo diría, de sociabilización, de que quien es testigo incluso queda más protegido que el que no. Porque la garantía de indemnidad es fácil de probar. O sea, hay una temporalidad respecto al cambio de función, al cambio de local, al despido. Ahora, si lo despiden un año después, ya es más difícil, ¿no? Pero si es que ocurre dentro de los 6 meses de que actuaron como testigos, yo creo que opera. Mi experiencia cuando esto se lleva ya a lo judicial es que uno puede citar a los testigos, quieran ir o no quieran ir. Un trabajador tiene el derecho a citar testigos. Lo ideal es que vayan para que hablen, pero mi experiencia es que hasta los jefes se ponen tembleques cuando están frente a un juez. Tienen que ser muy buenos para mentir. eh,
como para que no cuenten lo que de verdad ocurrió. Algunas veces le bajan el perfil, pero si participaron en reuniones y uno le pregunta concretamente si alguien le vuelto nuevo, van a decir que sí. A lo más van a decir que no recuerdo, va a depender un poco de la temporalidad, pero claro, lo ideal es que también el trabajador que denuncia tenga redes dentro de su Claro, espacio de trabajo. en varios casos nos ha pasado y la supervisora tiene la característica de llegar enojada y empieza a retar a todo el mundo, porque empieza gritoneando. Entonces, lo primero que hace, como tienen que separar cuando demandan por cariño, sacan al trabajador y se lo llevan para otro lado y ella sigue, ¿Y solo han denunciado a la inspección? sí, pues, claro. Pero ¿Y la inspección no ha tomado ninguna medida? está todavía en... Porque lo otro sí es que hay varios. Cuando uno dice, ya, tengo una jefa que tiene 6 denuncias, ha pasado todo lo mismo, yo diría que el sindicato debería presentar una demanda. Claro, O sea, si es grave en un equipo de trabajo, ¿cuál es el costo de oportunidad? Les va a salir 500.000 pesos. Ese es el costo de oportunidad. Ustedes me dicen, bueno, queremos gastar 500.000 pesos por el problema. Si no quieren gastar 500.000 pesos, que no es tan grave. Y es tolerable. Y por Nosotros esto ya ya nos ha los pasado plazos. algo diferente porque caso bien heavy con la mujer y el chico fue a la inspección, hizo la denuncia por, o sea, por la lista ahí y lo despidieron a él, pero se fue bien con Lucas porque llevaba, no me acuerdo bien, como 10. 11 años Ya. y 11 años. era peruano el niño y sabe que él podía haber ganado más, pero él lo único quería irse, quería, pero la chiquilla le preguntaron, porque en ese caso yo no estuve, estaba Claro. en vacaciones y él no, dijo que me voy. Pero después despido por necesidad de la empresa. Sí, Sí, porque, también. No, pues lo que le convenía era recibir el cheque claro, y luego demandaba por el resto. claro. Pero él podía haber sacado más dinero. Esto es lo que porque- Eso es lo que tenía que hacer. Pero no lo Exacto. hizo. Pero por su salud mental decía que ya no más, porque era tanto Tanto el la cosa, hostigamiento y era como de recursos humanos, más tu jefatura, más tu jefe directo. Y es esta misma niña Ujú. que le estamos contando que es como muy repetitivo. Marlene, también el caso de Marlene sí, pasó sí, también, sí. Marlene vino aquí a Ya. aquí Pero a la- eso tendría que- Sí, y ella, perdió a su bebé. pero hemos tenido varias personas así de cocina que es el grupo que más problemas tiene. Sí, Pero es más con la jefa. más. Porque es que se mantiene, como yo digo, una manzana podrida puede el resto. Entonces, ¿qué pasa? Ella, que es la jefatura del casino, es como quien dice, la que tiene siempre esa actitud, el que está de supervisor inmediato, ellos no se potencian y hay una gama Oye, de ¿y en ese despidos. caso denunciaron a la inspección? ¿O no? No, Ya. no, Es porque el, hicimos el camino que le habíamos comentado antes. sí, pero el primer paso en este caso, como una empresa chica, Ajá, es ir a la inspección y que la inspección asuma la investigación. ok. Porque como están todos comprometidos, todos se conocen, no hay mucha jefaturas tampoco. Entonces, como ¿quién va a investigar a ese gerente? No, sí, él no Entonces, deberían hacerlo directamente con la inspección. empezó. Claro, porque aquí don Manuel lo dijo que no habláramos más con ella, sino directamente a la cabeza. Eso es lo que hemos hecho y ha resultado mejor. Pero ahora hay un caso ahí que vamos a tener que ver. Claro, porque ahí está, hay que distinguir el rol de ustedes como dirigentes de la persona que sufre acoso laboral. Por ejemplo, ella a mí, esa misma muchacha, me escondió unos medicamentos. Y yo estaba en inventario de mi bodega. O sea, es que no tiene, yo no tiene. Pero eso denunciarlo a la inspección. Y tengo las pruebas, obviamente. Ujú. Yo le recomendaría denunciarlo a la inspección, que haga la investigación. Porque, como le digo, o sea, no importa que uno sea dirigente, es bastante. Pero mira, al respecto, tú hablabas de cuando uno lleva a formalizar un poquito esto de tener los hechos, relatar los hechos, obviamente con la fecha, el entorno y obviamente tener las pruebas. Claro, y muchas veces los casos han llegado hacia nosotros y nos cuentan los hechos, cuentan las fechas, pero después, por lo que hay que omitir casos de personas claves que estaban, por ejemplo, el supervisor o el compañero amigo Lo del quieren trabajo, omitir, ellos. que omiten por lo que Ya. o también incluso Lo que hay que omiten, informarles, o incluso omiten de repente
muchas veces, pues, yo les digo, nosotros cuando formalicemos esto, hagamos un escrito como un reclamo formal a la empresa, nosotros generamos esto, o sea, relatamos hechos, ponemos obviamente la fecha, en qué lugar ocurrió, ojalá si hubiese cámaras, como hoy en día las empresas tienen muchas cámaras visuales, vamos a solicitar esas pruebas también, pero de repente van ahí, como que, ¿sabes qué? No queremos agregar a estas personas porque son muy amigos o se llevan, tienen Sí, se cosas comprende. ahí, Hay que entonces ahí a decirlo. nosotros nos complica, No, yo lo que hago en esos casos es, mira, si quieres omitirlo, omítelo, pero puedes que pierda el caso por omitirlo. Privilegia cuáles son los intereses que quieres poner por delante, los tuyos o los de tus amigos. Y si está bien, quieres hacer la gaucha a los amigos porque es parte de tu relación, está bien. No puedes obligarlo tampoco a ponerlos, ¿no? Pero hay que dejarles bien en claro porque al final, ¿por qué se produce la frustración? Porque no tienen los resultados esperados y no se cumplen con los plazos esperados. Entonces hay que decirle, si tú estás denunciando para que te vaya bien en el caso, no quieres poner la jefatura, después no reclames porque te fue mal y no lograste probar los hechos que mencioné, sino que quisiste ocupar los testigos que tenía y la prueba que tenía. Entonces, cuando uno advierte que en mi trabajo también como abogado de generar un manejo de expectativas, de qué es lo que se puede realizar y qué es lo que no se puede realizar, yo creo que eso ayuda bastante, porque la gente no te dije, ¿no? Te dije que iba a ir con el testigo, no pusiste testigo y ahora se cayó, ¿por qué? Porque no hay testigo. Entonces creo que como ir avanzando en las etapas de cuáles son los elementos problemáticos, yo diría que el gran problema de las denuncias que me ha tocado ver es que son vagas y puede que hayan sido muy graves los hechos, pero no los mencionan. Entonces parten perdiendo la investigación y piensen que si le toca a un funcionario de la inspección del trabajo investigar que no conoce a nadie, no tiene por qué saber que lo que vive esa persona es muy grave. Y ese funcionario va a ir 2 horas a la empresa, le va a preguntar a 3 personas que son las que encuentra, y una de esas va a ser el empleador, que te va a decir que todo está bien y que no ha pasado nada. Entonces al final va a depender del testimonio de las 2 personas más que encuentre por ahí. Entonces, ese es el problema. Entonces, es mejor preparar bien la denuncia a presentarla rápido y más. Yo diría que ese es un elemento que te marca el 80% de los casos. Porque si la denuncia es buena y luego la empresa no hace nada, es una buena base con la tutela de derechos fundamentales. Porque uno dice, acá a usted le están denunciando hechos graves, pero también el empleador tiene el derecho a decir, yo no sé si no era tan grave o era una denuncia, pero si le ponen antecedentes graves, debiese actuar diligentemente y darle prioridad y cumplir con el plazo. Entonces, a lo menos, si no funciona la empresa, está habilita a demandar posteriormente al tribunal laboral. Yo al menos, cuando son casos graves, nos va bien. Nos va bien y ese bien significa que hasta los trabajadores se van con indemnización por daño moral. E indemnizaciones que han llegado hasta 10 millones de pesos. Y siguen trabajando. Por caso, algunos, la mayoría, yo diría que el promedio sí que se gana es 4 millones, 5 millones. No es tanto para el daño causado, pero es algo, ¿no? Claro, entonces, claro, un proceso largo, después de 2 años, pero al menos se hace algo de justicia. Cuando los casos son graves, cuando los casos no son graves, no tiene sentido judicializar. O sea, está bien hacer todas las acciones, pero basta con la inspección, porque incurrir en gastos, como le digo, financieros, presentar una demanda, el tiempo de espera, de la carga de lo que significa, que no vale la pena si no es tan grave. Pero en casos graves que me ha tocado ver, generar una buena denuncia y que no pase nada, se puede judicializar. Ya, ¿dónde se presenta otro problema? Los plazos de investigación. La ley dice 30 días de plazo de investigación. ¿Cuál es el problema? Que ni la Contraloría de la República, en el caso del sector público, ni la Dirección del Trabajo, en el caso del sector privado, cumplen con el plazo. ¿Y eso qué provoca? Que la gente se vea frustrada porque la ley decía 30 días, se suponía que se iba a cumplir los 30 días y no se ha cumplido los 30 días porque quienes están llamados a fiscalizar que se cumplen los 30 días de la Inspección del Trabajo en un caso. Si la denuncia la pone en la Inspección del Trabajo y se demora más de 30 días, nada más.
O sea, pueden presentar cartas para tratar de apurar el proceso, pero te van a decir que es por sobrecarga a los trabajadores. Tengo más trabajadores para poder sacarlo en el plazo establecido. Pero en la empresa, si la denuncia está en manos de la empresa, sí se pueden hacer medidas. Y se pueden denunciar el incumplimiento del plazo, como un hecho y una falta por sí mismo. Consulta, ¿esos 30 días son corridos o 30 días hábiles? Son hábiles. Hábiles laborales. Así son. Solo se descuentan los domingos y los festivos. Yo siempre recomiendo de 2 meses. Pero si ya pasan 2 meses, pueden presentar denuncia en contra de quienes están a cargo de la investigación por no haber cumplido los plazos correspondientes. Luego, ¿qué hay? Empresas que se encubren a sí mismas y que no hacen nada de la investigación, descartan todo, no toman los testimonios. Tienen que emitir un informe. Entonces ese informe es lo que manda. Y ahí uno ve el razonamiento que tuvo y puede ver las deficiencias que también tuvo. Ese es el momento en que uno se arrepiente de haber presentado una denuncia de él, porque le da la posibilidad al empleador para que la investigación sea igual de débil y no constate nada. Pero si la investigación está mal hecha, hay un plazo de 5 días para reclamar ante la inspección del trabajo. Y eso significa escalar toda la investigación a la inspección del trabajo. O abrir las puertas a la judicialización si es que el caso es muy grave. Si el caso es muy grave, se puede presentar en esos casos una tutela de derechos fundamentales. Plazos, bueno, y si es que se considera que hubo un incumplimiento grave, correspondería sancionar, ¿no? En caso de que se constate el acoso laboral. Correspondería sancionar por parte de la empresa y la sanción debiese ser el despido De Esa la persona que está haciendo. del acosador o la acosadora. Debiese ser el despido. No, hay una que se aborda ese, de igual forma el empleador tiene que tocar el artículo 160, me imagino yo. Sí, cumplimiento grave, o sea, por acoso laboral y acompañar el informe. Eso es lo que tiene que hacer. Acompañar el informe de la investigación. ¿En qué pasa cuando el empleador, o sea, cuando el trabajador no tiene acceso a la investigación? No tiene que pedirla cuando termina. Y si la niegan igual. No, cuando le entregan la resolución, Sí, deberían entregarle la investigación. Si no se la entregan, tiene que enviarla a la inspección del trabajo. ya. Entonces hay que hacer la solicitud directamente a la inspección del trabajo ¿No? de la Al empleador. Cuando el empleador que el empleador lo niega. le niega el acceso, tiene ¿Ya? que denunciar a la inspección, señalando además que le negaron el acceso a la investigación. O sea, el expediente de la investigación. Pero ahí el trabajador tiene el derecho a entrar a toda la parte. Sí. Debiese tener acceso a eso. A pesar de la confidencialidad, Sí. que No, porque la denuncia, esto es del denunciante. Bueno, y del denunciado también. El de los derecho dos opera casos, para ambas partes, sí. ya, porque están diciendo que no se puede dar acceso a la carpeta investigativa por el tema de la Sí, sí. confidencialidad de Sí. los testigos. Ujú. Es lo que me dijeron a mí, Pero la perspectiva de quién, del denunciante o del denunciado. ¿A quién la están negando? en las dos perspectivas. ¿No? O sea, como del denunciado, mucho más claro que tiene que tener derecho al acceso al expediente. No te pueden condenar sin que uno sepa quién te condena. Del denunciante, yo diría que también, porque es víctima, o sea, tiene que derecho, si es que te deniegan, ¿ah? Si es que acogen, uno diría ya está la resolución que tiene los fundamentos. Claro, por ejemplo, tengo una resolución que dice conducta incívica. Sí, sí, yo las vi, las de ustedes son bien Eso. débiles. No, yo creo que eso es hasta judicializable. Y negaron acceso a las carpetas. Yo diría que es judicializable por la parte que pierde. O sea, primero la inspección, como para no ir a tribunales, si es que no es judicializable. Eso, entonces el plazo yo les decía que era uno de los principales problemas y luego cuando se constata lo que amerita es el despido en el caso de ustedes, sin indemnización. Lo que cambió la ley es que la carga para el trabajador despedido es mayor. El trabajador despedido tiene que mostrar que el sumario fue, o sea, la investigación fue mal realizada.
Ahora él tiene que probar, ¿no? Sí, en la carga de la No prueba, dejar solo claro. al empleado. El empleador solo va a entregar el informe que constata la cosa. Entonces, Ah, antes era la carga, porque antes, claro, uno el empleador lo tiene que podían probar, echar por eso la es lo que investigación y uno decía no llegan los testigos o echar a los trabajadores que participaban del proceso, porque se demora 2 años y ganaba el trabajador acosador igual, sigue con la indemnización. Ahora no es más difícil. Así que eso cambia. Eh, Eso, yo diría que claro, el problema de la ley, Karin, es la excesiva presentación de denuncias en casos que no ameritaba denunciar. Y eso dificulta los casos que de verdad había que denunciar, porque son los mismos recursos que se gastan para todos ellos. Entonces, ese es el problema, que sea la inspección y también el ley. Y seguir los pasos, porque en realidad hay mucha gente que, muchos trabajadores que se dejan, como que le da un bajón y no que, Sí, y ahí yo pero si diría que uno lo ustedes hace, como dirigentes, claro, les corresponde a ustedes acompañar el proceso. Es verdad que no van a tener acceso a la carpeta, pero ustedes pueden ir siendo la alerta, ¿no? Como jefe, ya pasaron 60 días, no se han cumplido, vamos a tener que denunciar la inspección del trabajo. consulta en este caso, estamos con el consulta, y nos da un poder simple para que nosotros podamos acceder a la carpeta. ¿Se podría hacer? Si les da el poder, ustedes lo representan. Entonces tienen los mismos derechos que el trabajador. En este caso hay un poder simple. Sí. No dice pero. Sí, nos dijeron lo mismo, de que si el trabajador no nos había dejado una inspección, nosotros fuimos a ver ese caso, mencionaba y nos Sí. dijeron que si no nos había dejado un poder, no No se podíamos podía. tener acceso a nosotros, No, no, sí, es verdad. porque era algo personal. Nos verificaron que eso era. Es verdad eso. Sí, porque puede darse, por ejemplo, que el trabajador o el sindicato está sobre el socio del acosador, o tiene mejor relación con el acosador. Entonces, por eso es un recuerdo razonable. Porque lo mínimo es que si usted es el trabajador que lo represente, que le firme el poder, no. Sí, es un poder simple, hecho a mano. No tiene ninguna complejidad ni costo. Ahora que es distinto, porque que el trabajador lo haga también lo personaliza, lo hace más responsable, no les tira toda la carga a ustedes, pero si ustedes pueden acompañar, y ese acompañar es seguimiento de plazo y procedimiento. Entonces, de decirle no en qué está, sino que ustedes van y ahí tienen que preguntarle al trabajador. Oye, no nos ha hecho, ya vamos a hacer esta gestión. En algunas empresas funciona bastante bien. Depende ahí mucho de la empresa. Pero en algunos los dirigentes le dicen, oye, vamos a denunciar y apuren el trámite. Vamos a sacar adelante la investigación. nosotros, el trabajador que anduvimos, pues hizo lo acompañamos a la inspección y todo, él hacía hizo todo su trámite, con decirle que vino aquí solo y una vez lo topamos, sin colocarlo de prueba para inspección, pero él nunca se dio por vencido porque tenía tanta rabia, yo creo, que estaba Ese era el que indemnizar. claro, Sí. sí, pero después no, yo le dije que si una cosa acá, ¿no? Porque mucha gente, trabajadores tienen miedo que lo echen, y todo. Entonces yo siempre le he dicho a los trabajadores que si no sirve, no están de acuerdo con su trabajo, lo van a echar, pero le van a pagar su año, porque ahora no, como que estamos perdiendo las indemnizaciones por año, cada vez va bajando. Claro, no, en el caso de Entonces, ustedes, yo diría que les conviene, bueno, si los que quieren denunciar para que lo echen, no suele pasar en las empresas. claro, De hecho, el consejo es como denuncien para que no los echen, claro. porque echarlos va a ser más caro. Para ustedes cuando quemen ese cartucho ya no nos van a echar más. Sí. O sea, cuando echen a alguien y ustedes después reciban su cheque y además demanda, y ahí la empresa va a decir, no, ya es demasiado caro. Sí, allá es difícil, no lo echan a la gente muy poco, los nuevos como que echan más. Sí, dependiendo del tiempo. Claro. Sí, Entre más pero- tiempo, más barato. sí, Sí, pasa mucho eso. Sí, Por ejemplo, para amigo que que- tiene muchos años no no, sale caro para que Quieren echar. eso no sabe, ¿no? Sí. pero la gente a veces la más antigua es la que más bien lo tiene. Sí, Cuando ahorita- tiene su año, sí. no sé, asegurado y no. Claro. Y les cuesta más muchas cosas. Yo creo también, pero a la mayoría ya saben Claro. No van a volver a ganar lo que ganaron. Después lo también. descontratan. Sueldo más bajo. También es cierto.
Pero eso es con la ley Karim. Eh, no cumplió las expectativas la ley. No, Mejoró sí algunas cosas, ¿ah? Sí. O sea, como abogado litigante, la ley favorece al trabajador para acreditar los incumplimientos de los procesos. Entonces se ganan ahora más fácil las tutelas. O sea, como el hecho de que el empleador haya hecho mal la investigación es un buen antecedente judicial. Antes, como no había una obligación real de procedimiento, de investigar, costaba acreditar ese punto. Ahora, como está bien establecido el procedimiento, si uno acredita que no cumplió los plazos, que no tomó medidas cautelares, es más fácil a nivel judicial. Entonces, también como para no decir que no sirvió de nada, sí sirvió, pero quedó al luego con las expectativas que había generado, ¿no? Tenía muchos déficits. Consulta al respecto cuando se tienen que tomar medidas cautelares. eh, por lo general, siempre van a buscar, depende, bueno, depende de la gravedad también de la denuncia. Por lo general, ¿a quién es que tienen que separar, caso cuando tengo una denuncia grave? ¿A quién tienen que separar o sacar, digamos, No se establece, al no denunciante? se, no se establece en la ley. Yo diría que también hay que tener en consideración Es que una la denuncia. estructura interna. ¿Por qué? sí. Porque si yo fuera el dueño de la empresa y te denuncian y con eso tengo que sacar inmediatamente a la jefatura y no tengo dónde ponerla, es un problema estructural. Y la ley lo que te obliga es a tomar medidas de prevención. Entonces, en algunos casos es más fácil mover al trabajador para no afectar toda la estructura de trabajo. Pero yo diría que ese movimiento del trabajador no puede producir un menoscabo al trabajador. Y eso sí, yo diría que amerita denunciarlo inmediatamente, como a la inspección como una falta por sí misma, que es que la medida cautelar, en lugar de mejorar la situación, la agrava. Y eso sí está pasando en algunas empresas. Esa resolución se puede reponer y que es algo que nadie hace. Es decir, cuando el fiscal ordena el traslado, ustedes pueden reclamar del traslado. Y yo recomiendo hacerlo en ese momento y meterle presión al fiscal también, o sea, a la persona que investiga. Pero va a depender mucho de las posibilidades que hay. Yo diría, experiencia exitosa en medidas cautelares, proponer alternativas que sean de acuerdo con los intereses del trabajador. Entonces, por ejemplo, si la jefatura puede ser movida a otro lado, a otro local, es pedir a que la jefatura la mueva. Pero yo diría que también va a meritar los antecedentes de la denuncia. Sí, porque además que como digo, una denuncia, o sea, no sabemos si realmente hay una amenita, digamos, que se puede hablar de la constitución. Sí, yo digo Claro. una cosa. Porque también, ¿qué está pasando? Son los falsos positivos de un grupo de gente que se pone de acuerdo para sacar al jefe. Ya ha pasado, tenemos un caso ahí de integro. Entonces, claro, uno dice injusto, pues como, porque estoy haciendo bien mi pega, soy más estricto y me terminan sacando por acoso laboral. Entonces, claro, hay que ponerse en esas perspectivas. La medida cautelar debiese proteger a la víctima, pero también hay que tener un criterio de racionalidad en torno al espacio de trabajo y las consecuencias que genera el aislamiento de la jefatura que se denuncia. Eso con las medidas cautelares. Eso no sé si tienen más dudas, ¿no? En cuanto a prevención, ¿se puede hacer alguna exigencia al empleador? Hay protocolos, pero que son principalmente, sí, son como charlas de la mutual, Sí, de la suceso. exacto. Hay un protocolo. Paracetamol Yo para diría que todos. es más efectivo que el sindicato forme a su gente. Ujú. También como tener un rol más proactivo en ese sentido. Sobre todo por los choques de denuncia entre socios. Que yo diría que sí es un problema para el sindicato, Sí, porque no saben cómo enfrentarlo. sí, a nosotros se nos da mucho eso. Entonces, si la gente ya tenga en abstracto, ¿no? Porque cuando tienen casos concretos más difíciles de solucionar, mediar, porque ya la relación está deteriorada. Los mismos sindicatos nosotros Claro. se pelean entre ellas, o sea, nos llaman a nosotros y no sabemos qué intentar hacer porque son, Sí, se los yo complica. creo que algo
que sirvió sí con la ley Karin en un principio al decirle a todos son colegas, no se traten como, Es que eso es lo que yo siempre como amigos, si no se pueden estar peleando, más allá que están todo el día juntos, Relaciones vienen a laborales. trabajar todo el día. Yo le digo, si no estamos unidos en la lucha, no vamos a lograr nada si se están peleando entre ustedes, que son 5 personas, 6 personas que trabajan. ¿Qué sindicato vamos a tener así? No podemos. hay relaciones de respeto. Claro, y tenemos gente de otros sindicatos que trabajan en la misma instalación. Y ahí hay una competencia, ¿no? Que el sindicato mío es mejor, no que el tuyo es mejor. Digo, la misma. No, yo diría relaciones de respeto, eso es lo que se Sí. puede pedir. No se Ahora- puede pedir que se lleven bien, Ahora, si se llevan mal, que no se lleven tan claro, mal. nosotros prestamos servicio a las empresas. Ujú. Ya también existe que los trabajadores de la empresa que prestamos servicio también son respetuosos con nuestra gente. Pero eso es denunciable, igual. Acá tenemos un caso bien, yo creo que contigo habló la compañera de San Felipe, una trabajadora de San Felipe, No me suena, ¿no? salvo que sea un correo. No, hice una reunión vía Zoom San Felipe, entre Tole. Claro, él presta servicio a una empresa y ella es lesbiana. ya. No, entonces no. Se iban en el furgón de la empresa y la empezaron a jotear y le dijo que era lesbiana. Los gallos tan mala leche que me dijeron que le iban a matar. Ah, ya, pero eso es delictual, ya. Sí, Es entonces, claro, obvio. la empresa de nosotros la sacó y la mandó a la casa con goce de sueldo. Y yo le dije que se fuera a la inspección allá y todo, y ahí ya eso renuncia. Me parece que habló con Fuera de la fiscalía, Claro, un niño, a ver si. sí, con él. Sí, fue terrible, terrible, terrible. Sí. En la noche, ella hacía turno de noche más encima y pasaban los mismos gallos. Así que, Pero eso es denunciar hasta penalmente. sí, así que nosotros le dijimos que le diéramos a. Entonces, claro, eso pasa pues, con los trabajadores que le prestamos servicios, son también respetuosos con las chiquillas. No, pero eso está contemplado, se pueden denunciar. Así que eso, estamos en la hora. Suyo. Les voy a enviar Gracias. la presentación al correo que tiene información en realidad. Gente del Zoom, están todos con la cámara apagada. Hay 20. Todos tomando once. Nosotros cuando nos toca Sí. trabajar estamos escuchándonos, pero no nos cámara. Sí, porque de repente uno tiene la casa desordenada. Anda con los audífonos uno y con el